El 29 de mayo se celebra el Día Mundial de la Salud Digestiva y el día de hoy nos acompaña una profesional con estudios en nutrición y amante de las plantas. Tengo el gusto de presentarles a Melissa López, con quien hablaremos sobre la nutrición y sus mitos, ya que es una doctora en nutrición. Bienvenida. Muchas gracias, estoy totalmente feliz de la invitación y poder estar aquí compartiendo con ustedes. ¿Por qué doctora en nutrición y no otra especialidad? Bueno, te comento que nutrición es un tema muy interesante en la actualidad, porque es una forma de prevenir muchas enfermedades que actualmente se ven en cualquier persona, ¿no? Además de que se previenen muchas enfermedades, también damos tratamiento a muchas otras. Entonces, es un tema en salud muy importante. ¿Crees que en la actualidad no se le da mucha importancia, por así decirlo? Actualmente ya estamos viendo un movimiento de nutricionistas mucho más fuerte a lo que veíamos antes, pero ahora sí he visto como que hay muchas más nutricionistas, hay muchas personas interesadas en las comidas más orgánicas, en comidas más especializadas a tratamientos de pues, sus enfermedades o cosas así basadas en nutrición, tal cual. Y yo pregunto, ¿qué te inspiró a seguir esta carrera? Bueno, como te dije, nutrición, además de ser un tema muy bonito con respecto a pues, tratamiento de enfermedades, siento que puedo ayudar a las personas a alimentarse de una mejor manera y a prevenir cualquier tipo de malestar que tengan por medio de la alimentación, pues, ¿no? Que es algo que literalmente hacemos todos los días, entonces es algo muy importante que llevar. ¿Se podría decir que nutrición es una dieta balanceada? Claro que sí, o sea, la nutrición se basa, bueno, en que tenemos, pues no en nuestro cuerpo tenemos que ingerir macronutrientes y micronutrientes. Y el balance de estos es lo que nos promueve, pues, ¿no? A tener una vida mucho más sana, además de la actividad física, pero la nutrición como tal es lo que nos ayuda a tener, pues, una mejor calidad de vida. Entonces nutrición no es solo tipo dieta nada más, sino que también hay que tener constancia en un físico saludable. Claramente, porque no es además pues de la alimentación, sino que también tenemos un conjunto de cosas que forman nuestro cuerpo, que son nutrirnos, tener una vida no sedentaria, o sea, realizar algún tipo de actividad física, movernos. La hidratación también es importante y el descanso, que a veces no lo tomamos en cuenta, Mucha pero gente no lo toma en cuenta. No lo toma en cuenta, pero es importantísimo. ¿Crees que la dieta es privarse de algunos alimentos? No. La dieta en general es lo que todos comemos. Ahora, que unos lo hagan mal es diferente, pues, ¿no? Una dieta balanceada, ¿en qué se basa? En tener una porción, más que todo, por ejemplo, el plato saludable te lo voy a contar. ¿Cómo es? Es un cuarto del plato va a ser proteínas, un cuarto del plato pues va a ser carbohidratos y la mitad del plato deberían ser vegetales, que es lo que principalmente nos llena de energía y de nutrientes. Y lo que mucha gente no suele comer. Y lo que mucha gente no suele comer. Entonces, al tener todo esto en un solo plato, ¿crees que está perfectamente balanceado un plato de comida? De esta forma podríamos tener una dieta balanceada en general, pues, ¿no? Porque igual cada paciente es diferente y cada paciente va a tener, pues, sus necesidades específicas, dependiendo, por ejemplo, del tipo de actividad que realice, si es un deportista, si es una persona que tiene alguna enfermedad que necesita un tratamiento en específico, ahí se va a ir variando, pues, ¿no? O sea, depende bastante de cada persona y las actividades que realice diariamente. Exactamente. Por eso es importante seguir este tema de la nutrición, ¿no? Exactamente. Y más que todo poder saber cuáles son nuestras condiciones para poder hacer una buena intervención nutricional. Vamos ahora a hacer una preguntita sobre un mito que se escucha bastante. Ya. Yo pregunto, ¿el pan engorda? Ya. Tenemos la creencia de que el pan engorda porque hay un mito con respecto a los carbohidratos, de que los carbohidratos engordan y los carbohidratos no engordan. Más bien, los carbohidratos es un macronutriente que necesitamos porque es aquel que nos brinda energía. Entonces, totalmente es un mito. Obviamente que cualquier alimento que comamos en exceso va a crear, pues, que subamos de peso. Pero si comemos las porciones adecuadas, no vamos a engordar. Entonces se podría decir que es un mito. Es un mito y que es una mentira. ¿Y los productos sin azúcar son buenos para adelgazar? La única forma de poder adelgazar es un déficit calórico. No importa si pues, se elimina totalmente el azúcar o simplemente consumimos menor cantidad,
pero la base de una pérdida de peso va a ser siempre un déficit calórico. ¿Podrías explicar un poquito más a fondo qué es un déficit calórico? Por ejemplo, yo no Ya, estuve en el un tema, ¿no? déficit calórico, básicamente, cada persona tiene una necesidad adecuada para el peso que tenemos. Y el déficit calórico va a ser una baja de calorías según las necesidades del peso. No sé si me doy a entender. Es decir, que si tú quieres llegar a un peso adecuado, por ejemplo, tener menos peso, tendríamos que hacer una adecuación calórica para pues poder llegar a esa pérdida. ¿Y eso de comer en deshora hace daño a la digestión? Claro que sí, porque nuestro cuerpo de cierta forma se adapta a lo que nosotros pues vamos consumiendo diariamente. Entonces, digamos, cuando tenemos un cierto patrón o comemos a las horas que son, ayudamos a que nuestra digestión mejore. Cuando comemos a deshora también pasa que básicamente no podemos pues digerir de mejor manera los alimentos. Entonces, obviamente genera como que malestar y además que cuando pasas muchas horas sin comer, el estómago también comienza a generar muchos ácidos gástricos y terminamos pues teniendo ciertas enfermedades como gastritis o cualquier tipo o úlceras también en algunos casos, que son lo que por lo generalmente se ve cuando se come a deshoras. ¿Y cuál es un alimento que podrías decir que es muy dañino para poder tener este tipo de cosas que suele llegar a decir como ¿cómo mencionaste? Las úlceras. Las úlceras. ¿Qué alimento puede llegar a causar muchas de estas? A ver, en realidad las úlceras se generan cuando pues los ácidos gástricos, ya sea por medicación o porque se come a deshoras y obviamente como los ácidos gástricos están trabajando en el estómago, hace que básicamente el estómago se comience a dañar, exactamente. Y se dañan las paredes y la mucosa del estómago y eso hace que se produzcan las úlceras. Ahora, no hay un alimento específico que cause la úlcera, pero cuando ya tienes esa enfermedad o tienes gastritis o algún tipo de malestar en el estómago, lo que se recomienda es evitar alimentos que sean picantes, alimentos que sean cítricos, porque estos alimentos son muy invasivos para ese tipo de enfermedad. Hacen mucho daño al estómago. Exactamente. Y las gaseosas, si nos metemos en ese tema, son un papel importante a la hora de llevar esto de la gastritis y todo esto. Bueno, las gaseosas no son recomendadas. Primero por la cantidad de químicos que tienen, pero no, tampoco las recomiendo nunca las recomiendo, ni siquiera con úlceras, no. No son recomendadas. Además, la cantidad de azúcar que tienen también. Eso llega a afectar en drástica forma al cuerpo, puede llegar a incluso dañarlo. Sí, claramente sí. Pero supongamos que, o sea, yo voy a plantear un escenario totalmente extraño. Si soy un deportista, llevo una vida física saludable y consumo una gaseosa, ¿hace daño al efecto de hacer ejercicio? Claramente que una sola gaseosa no va a causar tanto daño como para prohibirla por completo, pues no. Pero hay ciertas enfermedades donde sí está mucho más restringida, como en el caso de los malestares estomacales, donde están las úlceras, que causa bastante gas y todo eso. Escuché una vez un mito que decía que tomar vitaminas engordaba. ¿Esto es real? Es otro mito en realidad. ¿Es otro mito? Sí, no. No engordan. En realidad tenemos vitaminas en todas partes. Las tenemos principalmente en las frutas y verduras. Entonces decirte que las vitaminas engordan sería decirte que también las frutas engordan. Y claramente no. Entonces no, las vitaminas no engordan. ¿Y algún alimento que se pueda decir que es bueno para adelgazar, que ayudaría bastante? A ver, podríamos decir que la fibra, pero como te dije anteriormente, la base de la pérdida de peso va a ser un déficit calórico. Comas los alimentos que comas, pero el déficit calórico te va a hacer perder peso. Obviamente que se recomienda que la alimentación sea balanceada. Entonces, lo que hacemos es que para evitar, por ejemplo, la ansiedad que da en algunas personas que están acostumbradas a comer bastante, pedimos básicamente que consuman bastante fibra. Porque la fibra ayuda, o sea, al momento de consumirla se digiere de manera más lenta. Entonces pasa como que el estómago mucho más tiempo lleno digiriendo y hasta que llegas a la siguiente comida como que te mantienes saciado. Entonces esa es la idea de, por ejemplo, los alimentos con fibra. ¿Y por qué los recomendamos en pérdida de peso?
¿Y qué tipo de alimentos recomiendas según las personas? Por ejemplo, si tienen una buena actividad física o si no la tienen. Dependiendo también el objetivo que tenga esa persona, porque si la persona, por ejemplo, tiene su objetivo de aumentar masa muscular, nuestro principal enfoque va a ser pues, aumentar las proteínas, el consumo de proteínas, ver que sea adecuado e ir jugando con los otros macronutrientes que serían los carbohidratos y las grasas. Y en el caso, por ejemplo, de ciertos deportes donde se requiere mucha más energía, en esos casos recomendamos incrementar un poco más los carbohidratos. Entonces es como ir jugando dependiendo también la condición de la persona. O sea, esto se lleva a cabo bien con una asesoría de un nutricionista. Con una asesoría nutricional. ¿Recomiendas las pastillas para adelgazar? Ya, las pastillas para adelgazar, la verdad, obviamente no las recomiendo. Tienen como que mucha publicidad. Hemos visto en algunas famosas que las recomiendan y claramente lo único que hacen es disminuir pues, la absorción de las vitaminas liposolubles. ¿Por qué? Porque son básicamente para eliminar la grasa del cuerpo. Entonces, al tomar las pastillas para adelgazar, son básicamente para evitar absorber la grasa. Y también necesitamos grasa para poder digerir ciertas vitaminas, como en el caso de las liposolubles, pues no. Entonces, básicamente tendríamos un déficit de estas vitaminas si seguimos consumiendo pastillas para adelgazar. Entonces no son para nada recomendables. Para nada recomendables. Para poder perder peso, lo que necesitamos es tener una vida pues mucho más sana. Más que todo, tratar de tener una alimentación saludable y realizar algo de actividad física. Además de asesorarse con un nutricionista. Claramente, sí. También se puede observar que hay tipos de azúcares. O sea, el azúcar blanca y el azúcar morena. ¿Cuál sería el mejor endulzante, así que no sea tan dañino para el cuerpo? Los tipos de azúcar va a depender como que de la necesidad de la persona. Por ejemplo, a las personas diabéticas obviamente se le va a elevar el azúcar con el azúcar normal y el azúcar morena, que en realidad son lo mismo. Es lo mismo, solo cambia el color. Es lo mismo, solamente que el azúcar morena es menos procesada que el azúcar blanca. Pero en realidad es lo mismo a nivel pues de elevar el azúcar. Por eso es que se recomienda en estas personas que no consuman azúcar o que, por ejemplo, consuman stevia. Pero también hay nuevas, azúcares que son también un poco más naturales, como por ejemplo el monk fruit, que es básicamente el azúcar de la fruta del monje. Y en sabor es mucho mejor que, por ejemplo, la stevia, y es mucho más orgánica. O sea, es un poquito más dulce, se podría decir. No tanto dulce, sino que en sabor es mucho más parecido al azúcar. Y más saludable. Y más saludable que, por ejemplo, la stevia. Y a la hora de la alimentación, por ejemplo, las personas que van al gimnasio, ¿recomiendas que coman antes de ir al gimnasio o ya después? Ya, a nivel nutricional, en realidad no genera ningún tipo de afectación que la persona coma antes o después. Pero lo que sí sucede que es claramente como algo incómodo para las personas cuando ingieren alimentos antes, porque al momento de hacer ejercicio, obviamente la presión que se realiza al realizar cierto tipo de actividades va a generar pues que cause algún malestar o que den náuseas o hasta vómitos en ciertos casos. Por eso en realidad va a depender de la persona, porque si las personas que realizan este tipo de actividades al comer antes no tienen problema, la verdad es que no es algo que se recomienda, no, va a depender simplemente de la persona y de sus necesidades, ¿no? Si ¿Por qué crees que es importante recordar el Día Mundial de la Salud Digestiva? Bueno, la salud digestiva es algo muy importante, o sea, es básicamente la base de la nutrición. Si nosotros nos alimentamos de manera saludable, si nosotros realizamos actividad física, si nosotros nos hidratamos de manera correcta, vamos a tener una salud digestiva adecuada. Una buena absorción de nutrientes, una buena absorción de vitaminas, de minerales, lo que nos va a dar mucha más energía, nos va a ayudar a llegar a ciertos objetivos que tengamos nutricionalmente, a mantenernos más sanos, a evitar enfermedades. Entonces es la base de toda la salud, en realidad, para mí, la salud digestiva. Y a todas aquellas personas que están acostumbradas a cocinar en casa, ¿qué alimentos tú puedes decir así, certero, que son recomendables tenerlos ahí? Las frutas y los vegetales.
Eso debe estar en todas las casas. Lastimosamente hay momentos pues que no es algo que se acostumbre a ver. Lo que más hay es carbohidrato y proteína, tipo el arroz con la carne. Arroz y carne Exactamente, o pollo. exactamente. Pero los vegetales siempre se dejan de lado. Y la idea y la base de toda nutrición deben ser los vegetales y las frutas, porque son lo que más nos aportan. Nos aporta la energía, nos aporta las vitaminas para muchas cosas, para la salud del cabello, la piel, evitar enfermedades. O sea, en general, los nutrientes que nos aportan los vegetales es muy bueno. Y es la base de todo, en O sea, realidad. es esencial tenerlos en casa. Exactamente. La idea es que como nutricionista trato de que a las personas que no están muy acostumbrados a tener ciertos, como que comerse la ensalada como tal, les recomiendo otras preparaciones. Por ejemplo, qué sé yo, el jugo verde o hacer una crema de vegetales, teniendo en cuenta las cocciones, ¿no? Porque lo que pasa es que en las sopas, cuando se cocinan mucho ciertos vegetales, se pierden los nutrientes y eso no es lo que queremos. La cosa es comerse. Comer exactamente los nutrientes. Entonces la idea es que si mando, por ejemplo, a preparar una sopa o algún tipo de crema, tener en cuenta pues no las cocciones de ciertos vegetales. Pero por lo general lo que más envío para este tipo de personas es los jugos verdes. No porque tenga como en sí magia el jugo verde, sino porque es una forma de poder ingerir vegetales. Exactamente. Y una recomendación a aquellas personas trabajadoras, ¿no?, que suelen consumir alimentos en deshora. ¿Qué les podrías decir a aquellos? Ya, lo que pasa con las personas que trabajan es que es muy común ver que no tienen mucha disponibilidad de, por ejemplo, llevar alimentos saludables o hacer actividad física. Entonces, lo que recomiendo es tratar de cambiar hábitos poco a poco. Por ejemplo, si antes consumíamos en la semana todos los días una gaseosa, lo que hacemos ahora es tratar de evitar consumir la gaseosa y tomar agua. Qué sé yo, llevar una fruta para comer entre comidas, fruta que tenga más que todo fibra, por ejemplo, qué sé yo, una manzana y la comes con cáscara, una pera con cáscara, la naranja, tratar de evitar el jugo, sino más bien consumir la naranja como tal. Entonces, de esa forma estamos aportando fibra y son pequeños cambios que nos van a ayudar a tener como que una alimentación un poquito mejor. Qué sé yo, si no podemos consumir alimentos traídos de casa o cocinar, lo que podemos hacer es, por ejemplo, si vamos a consumir alimentos en algún restaurante, ver la opción un poquito más saludable. Alimentos que quizás sean a la plancha, que no tengan tantas cremas, que sean un poquito más saludables, por decirlo así. Nada de comida rápida, en lo absoluto. No lo recomiendo, claramente no, pero la idea es tratar de escoger la opción un poco más saludable y así poder ir haciendo cambios poco a poco. Ya para culminar, yo pregunto, ¿con qué palabra te identificas? Bueno, yo creo que sería confianza. Me gusta la confianza, me gusta tratar de que mis pacientes, más que todo a nivel nutricional, se sientan en confianza conmigo y poder ayudarlos a tener una vida mucho más saludable y de una manera pues haciendo una dieta muy personalizada. Por eso siempre me trato de involucrar con todos. ¿Podrías compartir tu número telefónico para que aquellas personas que nos están viendo y están interesadas en tener un plan nutricional y tú se los puedes ofrecer, claro está? Claro que sí, se pueden comunicar conmigo al número 09811-57902 y ahí estoy gustosa de atenderlos, atiendo de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde les puedo contestar, así que ahí me pueden llamar. Que no se olviden también de seguirte en las redes sociales, a ti y a las del instituto, también al canal ISTGTV_EC. Darle like, suscribirse, activar la campanita, comentar y sobre todo contactarse con ella para algún plan nutricional. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Adiós.